Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, en el capítulo 36, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre malvado no teme a Dios y por eso nada le impide pecar. Actúa de manera precipitada, creyendo que nada le va a suceder. Sin embargo, un día recibirá su castigo si no se arrepiente. El carácter y la esencia del hombre impío es la falta del temor a Dios. Él no respeta o rinde reverencia a Dios como debiera. Y David nos está diciendo en este pasaje bíblico que cuando ve a alguien que se entrega al mal, su corazón le dice que esa persona ciertamente no teme a Dios. No conoce ni sabe nada acerca del pecado y sus consecuencias. Desconoce por completo el llamado de Dios a la santidad. La palabra nos dice que existe un temor del Señor que todo creyente debe cultivar. Pero hay algo que debemos aclarar. El temor de Dios no es miedo. Es un camino que al entenderlo y al recorrerlo nos lleva a la sabiduría. Y ese camino está descrito paso a paso en las Sagradas Escrituras. El temor de Dios es aborrecer el mal. Ese camino que debemos recorrer para entender el temor de Dios es un camino que en la medida en que lo recorremos nos aleja del mal. Por eso la palabra nos dice en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El gran principio del temor del Señor no es solo el comienzo de la sabiduría, también es el fundamento de una vida que honra a Dios. Vivir en el temor del Señor es apartarse del mal. En Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. El hombre de Dios no solo abandona el pecado, sino que también lo aborrece. El temor de Dios es un respeto profundo, santo, reverencial hacia su santidad, que nos impulsa a no pecar. Temer a Dios no es tenerle miedo, es amarlo con todo nuestro corazón, es tenerle respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. El temor a Dios nos da poder para mantener la victoria en tiempos de maldad. Por el contrario, vivir sin temor a Dios es vivir en libertinaje, pecando deliberadamente, sin importar las consecuencias. Quien no tiene temor a Dios no refrena su lengua, no controla sus acciones, destruye su hogar, su familia con sus palabras y con sus malas actuaciones. Vivir sin temor a Dios es desobedecer su palabra. Sin temor a Dios se practica el pecado. Cuando no se teme a Dios, la carne controla la vida y no el Espíritu Santo. Perder el temor de Dios es el camino al desastre. Mientras caminemos en el temor del Señor, caminaremos en santidad, lo cual traerá luz a nuestro camino para encontrar el gozo y la protección que perdurará en medio de cualquier circunstancia. Padre Santo que estás en los cielos, en este día me acerco para pedirte perdón porque muchas veces suelo deslizarme y cometer acciones que me dejan a expensas de actuar y vivir alejado del temor santo de Dios. Padre, en este momento me levanto
y confieso que mi vida está sometida a tu Santo Espíritu, que viviré sometido por el temor santo a mi Padre, Dios y Señor, porque te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Señor, por sobre todas las cosas, dame sabiduría para vivir en obediencia y temor a ti. Amén y amén.